En este momento les voy a hablar sobre el tema plantillas y algunos logros de aprendizaje. En este tema sería punto número 1, crear páginas a partir de plantillas. Punto número 2, modificar el contenido de las plantillas. Y punto número 3, insertar imágenes en las plantillas. Aquí vamos a aprender sobre crear un documento a partir de las plantillas y editar textos de las plantillas. Ok, algunos pasos para crear un documento a partir de las plantillas sería, en el sitio web Historia se va a crear la página cultura.html, pero a partir de una plantilla siguen los pasos que presentamos a continuación. El paso número 1, luego de crear el sitio web, ve a la barra de aplicaciones y en archivos selecciona uno nuevo. Paso número 2. Verás emerger la ventana Nuevo documento. En la sección de páginas en blanco, selecciona plantilla HTML. Luego, en diseño, la segunda opción. Luego, en el paso 3, sería dar clic en crear y se mostrará el espacio de trabajo con la plantilla cargada. Observa en el inspector de propiedades y allí encontrarás que ya hay reglas CSS definidas para cada sección de la página. Ahora veremos sobre editar textos de plantillas. Dice, colócate en el área de trabajo y realiza la modificación del contenido. Utiliza el contenido del archivo, por ejemplo, culturas.txt, que puedes descargar de la plataforma. Aquí vas a utilizar el inspector de propiedades para colocar las reglas CSS que correspondan a cada parte. Ok, ahora veremos sobre insertar imágenes de plantillas. En esta plantilla se incluye una imagen que ya tiene definido un tamaño predeterminado. Así que vas a descargar la imagen cultura.jpg de la plataforma y guárdalas en la carpeta imágenes que creaste en el sitio. Ok, ahora vamos a ver sobre las medidas y tamaños necesarios para que puedas utilizar con la plantilla. Es muy importante que las imágenes se adapten al sitio web que estamos diseñando. Esto se explicará con más detalle en otra ficha de curso. Paso número 1. Selecciona la zona donde va la imagen y luego da clic en el icono de imagen del panel Insertar. En el paso número 2 sería ubica el archivo cultural.jpg en la carpeta imagen de tu sitio web. Ok, en el paso 3 sería que en la siguiente ventana no coloques ningún dato y da clic en aceptar. Luego la imagen se debe ubicar en la zona seleccionada. Y esto sería una pequeña explicación sobre las plantillas. Ahora veremos como siguiente tema marcos. Y los logros de aprendizaje en este tema serían realizar creaciones haciendo uso de marcos, editar los marcos que necesites y guarda los marcos realizados. Ok, como ya dije, en este tema marcos vamos a crear marcos, vamos a editar marcos y vamos a guardar marcos. Vamos a iniciar con crear marcos. Los marcos sirven para distribuir la web eficazmente y su funcionalidad de la principalmente en páginas donde hay elementos respectivos como menús, títulos o banners. Vamos a trabajar en una web sobre el efecto invernadero y para eso vamos a realizar los siguientes pasos. Paso número 1. Crea primero un web sitio medio ambiente y guárdalo en una carpeta con el mismo nombre. Ok, como paso número 2 tendríamos ingresar a la aplicación y crear un nuevo documento HTML. Como paso 3 tendríamos dirígete
a la barra de aplicaciones y selecciona el menú Insertar, luego la opción HTML y luego a marcos. Ok, como paso número 4, se mostrará el menú con opciones. A modo de ejemplo, escoge izquierda, anidado inferior. Luego de eso le sigue el paso número 5 y cada marco debe tener un título con el cual el programa lo relaciona e independiza de los otros espacios. Por ello, en la nueva ventana Atributos de accesibilidad de la etiqueta de marco, selecciona el botón Frame y lo denominarás Temas. Ok, después de eso vas a repetir nuevamente el paso 4 con los otros dos marcos. Le Frame en el título y Mainframe en el contenido. Terminado lo anterior, haz clic en aceptar y luego de eso tú verás los resultados. Ahora vamos sobre editando marcos y para eso les voy a dar los siguientes pasos. Tenemos en eso el paso número 1, dice, en el menú ventana selecciona la opción marcos y se abrirá un panel que mostrará la distribución de los marcos de la página. Luego de eso sigue el paso número 2, selecciona con el mouse el marco título y modifica las propiedades del marco. En el paso número 3 vamos a modificar el ancho de las columnas de los marcos. Selecciona todos los marcos en el panel de marco y utiliza el inspector de propiedades. Modifica el ancho de la primera columna a 150 píxeles. Bueno, también puedes cambiar el ancho o el alto de los marcos al hacer clic en las líneas y arrastrar con el cursor hasta la medida deseada para que tu texto se pueda ver con más claridad. Ahora que ya tenemos la estructura, ingresa el texto correspondiente al efecto invernadero que puedes descargar de la plataforma e ingresarlo en los marcos tal como se muestran en la imagen. Ahora les voy a hablar sobre cómo guardar marcos. Cada marco se guarda en una página independiente y el conjunto de marcos en otra página. Y para eso va a realizar los siguientes pasos. Paso número 1. En el menú Archivo encontrará varias opciones. Coloca el cursor en el marco con el título y da clic en la opción Guardar marco como. Bueno, y de la misma forma, guarda los otros marcos con sus respectivos nombres. Por ejemplo, tema.html y contenido.html. Para guardar la página que contiene los marcos, utiliza la opción Guardar todo y guárdalo como efecto inv.html. Y de esa manera verás cómo se te guardan los marcos y esta sería toda la explicación sobre esto. Ahora, como siguiente tema, voy a hablar sobre crear tablas. Ok, dentro de creando una tabla, haremos creando una tabla dentro de otra y modificando el alto y ancho de la celda. Ok, creando una tabla. Primero vas a crear el web sitio de noticias para una carpeta imagen y en esa ficha se va a elaborar la página inicio.html y para esto tienes que seguir los siguientes pasos que te diré a continuación. Ok, como paso número 1 tienes que abrir Dreamweaver y crear un nuevo HTML y guárdalo como reciclaje.html. Ok, después de eso tenemos el paso número 2 que sería dirígete al panel insertar y haz clic en la tabla y emergerá una ventana llamada tabla en donde establecerá los parámetros básicos para su construcción. Como paso número 3 vas a considerar los siguientes datos y luego vas a dar clic en aceptar. Ok, luego de ese paso sigue el paso 4, que aquí
obtendrás una tabla con 2 filas y una sola columna. La primera fila estará destinada para el menú de la web y la segunda fila para el contenido. Luego tenemos el paso número 5. Para que la tabla se vea centrada en la pantalla, primero selecciona, luego dirígete al inspector de propiedades y en alinear elige la opción centro. Ok, ahora veremos sobre los pasos sobre creando una tabla dentro de otra. Y en la primera fila de la tabla que creaste, se quiere colocar una tabla con una fila y 7 columnas. Paso número 1. El menú de tu web tendrá 6 partes, pero construirás una tabla con 7 columnas porque dejarás una para el título de la web. Coloca el cursor en la celda superior y da clic en el icono tabla. Paso número 2. Ahí tienes que definir una columna y 7 filas. Y así es como las tendrás hechas. Ahora vamos sobre modificando el ancho y alto de celdas. Paso número 1. Para modificar el ancho de la primera columna de la nueva tabla, debes hacer clic en una celda. Aparecerá el cursor dentro de ella. En el paso 2, luego debes ir al inspector de propiedades para variar el ancho y presiona Enter. Ok, otra forma de realizar modificaciones sería, observa que ahora al dar clic en la celda modificada se mostrará el número 200 junto a un indicador. En las demás celdas solo se muestra el indicador. Estos indicadores nos permiten realizar modificaciones y para eso tienes que seguir los siguientes pasos. Ok, paso número 1. Ahí tienes que dar clic en el indicador de que quieres editar. Verás que emerge un pequeño menú con varias opciones que te serán útiles más adelante. Y puedes elegir seleccionar columna. Ok, como paso número 2, haríamos que el inspector de propiedades edite la altura. Y ahí podemos observar que al modificar la altura de la celda seleccionada, también se modificó la altura de todas las otras celdas de la fila. Crea una copia en el nombre de, por ejemplo, esquema.html y verifica tu avance en el navegador. Presiona F12 o el icono del mundo en la barra de documentos. Aquí solo verás los bordes de la tabla principal porque la tabla secundaria o interior no se le asignó ninguna cantidad de bordes. Y esto sería todo. Y ahora como siguiente tema sería ingresar contenidos a una tabla. Y en este tema veremos y aprenderemos los pasos de cómo agregar un texto obviamente a una tabla y agregando una imagen a una tabla. Ok, vamos a iniciar con agregando texto. Y para esto los siguientes pasos. Paso número 1. Da clic en la celda donde ingresarás el texto en la primera celda de la primera fila. Es la que mide 200 píxeles de ancho. Como paso número 3, vas a ingresar el texto que tú desees. Y como paso número 4, edita el texto creando y aplicando reglas CSS. Bueno, luego de eso verás cómo te queda el texto. Como paso número 4 tenemos que editar la cabecera. Ahora debes ingresar el texto a la parte del contenido. Haz clic en la segunda celda de la segunda fila. Ok, después de eso vamos a realizar el paso número 5, que es ingresar el siguiente texto. Observa cómo la celda se acomoda en altura a la cantidad de información que tú ingreses. Ok, en el paso 3 vas a editar el contenido del cuerpo, para lo cual crearás una regla con las siguientes características. Característica número 1, el saludo cámbialo a encabezado 2. Y segunda característica sería, para el cuerpo crea una regla CSS con el mismo nombre. Por ejemplo, from
Trebuchets MS, Frontite 12 o Text Align Justify. Luego, aplica la regla al texto escogido y para ello selecciona el texto y en Inspector de Propiedades dirígete a la opción Clase y escoge la regla correspondiente. Ok, ahora vamos a ver sobre cómo agregamos una imagen. Y para eso debe realizar los siguientes pasos. Paso número 1. Crea una carpeta imagen dentro del sitio web noticias y luego descarga la imagen noticias.jpg de la plataforma y guárdalas en esa carpeta. Ok, como paso número 2 tendríamos que seleccionar la primera celda de la segunda fila y da clic en la opción imagen del panel insertar. Luego de eso sigue el paso número 3, que aquí vas a elegir el archivo noticia.jpg de la carpeta imagen. Luego clic en aceptar y en la siguiente ventana no coloques ningún atributo y da clic en aceptar. Antes de ver tu avance en el navegador, no te olvides de colocar el nombre de la página. Dirígete al espacio de título ubicado en la barra documentos y denomínalo como tú le ibas a poner el nombre. Por ejemplo, aquí le pondríamos noticias al inicio día. Luego presionas F12, selecciona guardar y observa tus avances en el navegador. Y de esa manera obtendrás el resultado. Ok, ahora vamos a ver un tema multimedia que sería editar propiedades de una tabla. Ok, y en esto veríamos agregar o eliminar filas y columnas. Dentro de esto sería insertar columnas, insertar filas, unir o dividir celdas y color de fondo de la tabla. Ok, y en agregar o eliminar filas y columnas. Continuamos con el trabajo en la página de inicio.html del sitio web noticias. Agregamos una columna de ancho diminuto que servirá de margen entre el texto y el borde de la tabla. Insertar columnas. Para esto vamos a realizar los siguientes pasos. Y tenemos paso número 1. Selecciona la celda de referencia, dar clic derecho para que se muestre un menú con opción donde debes elegir tabla. Ok, como paso número 2 vas a dar clic en la opción tabla y se mostrará otras opciones, entre ellas insertar, eliminar filas o columnas. Elige insertar columnas. Con este método por defecto se inserta una columna a la izquierda de la celda de igual tamaño. Otra forma de realizar los mismos es seleccionando el indicador verde de la columna de referencia y ubicar la opción insertar columna a la derecha. Ok, tenemos como paso número 3, cambia el ancho de la nueva columna a 5 píxeles. Guarda los cambios realizados y con F12 observa que ahora hay un espacio en blanco entre la línea de la tabla y tu texto. Siguiendo el mismo procedimiento, inserta una columna al lado derecho del cuerpo de la web. Ahora veremos sobre insertar fila. Y para insertar una fila inferior en la tabla, debes hacerlo desde el menú insertar. Para ello coloca el cursor en una celda de la última fila. Luego el menú insertar, selecciona la opción objeto de tabla y luego inserta a la fila inferior. Ahora vamos a ver sobre cómo unir o dividir celdas. Otra herramienta es la que permite la unión de una o más celdas. Y para esto vamos a ver los siguientes pasos. Paso número 1. Selecciona la última fila de la tabla para unir las dos celdas. Y paso número 2 sería dar clic derecho y elige la opción tabla. Y luego combinar celdas. Y luego de eso tú podrás ver el resultado. Ok, ahora veremos cómo
cómo hacer el color de fondo de la tabla. Y si no se define el color de la tabla, es transparente y refleja el color que está debajo. Para modificar el color de la tabla anterior que se creó dentro de la primera fila, menú de la web, realiza los siguientes pasos. Tenemos como paso número 1, selecciona la tabla y para ello colócate en una de tus celdas y con clic derecho eliges las opciones. Y paso número 2 tenemos en el inspector de propiedades, crea una nueva regla CSI a la que la denominarás colortada. Ok, el paso número 4 sería luego, con la tabla seleccionada de acuerdo a cómo has aprendido, dirígete al inspector de propiedades y en la opción clase elige color tabla. Ahora, de forma similar, crea dos reglas CSS más la primera para la tabla de 800 píxeles. Nómbrala color fondo tabla y usa el blanco. Y para la segunda, color pie página, usa plomo y aplícala solo a la última fila. Y bueno, luego de eso ya verías el resultado y esto ha sido todo. Gracias.